Para todas estas clarias perdidas que intentan nadar en charcos ajenos y que te hablan de el mal llamado bloqueo, yo les tengo una pregunta. ¿Quién les prohibía o quién les prohibió al cubano masticar chicle en los años 70? Considerado diversionismo ideológico. ¿Fue el bloqueo americano? Ese que ustedes tanto nombran. ¿Quién le prohibió al cubano usar los pantalones apretados? ¿Fue el bloqueo? ¿Quién le prohibió al cubano escuchar rock o música en inglés? ¿También fue el bloqueo? Entonces, díganme, ¿quién le prohibió al cubano raparse el pelo o incluso dejárselo largo? Fue el bloqueo americano. ¿Quién le prohibía al cubano salir del país a hacer turismo? ¿O quién le prohibía al cubano que se iba de manera definitiva salir de Cuba sin antes pedir el permiso a la policía para que le entregaran la famosa carta blanca? ¿Quién le prohibió al cubano, cuando se iba definitivamente del país, dejarle sus bienes a quien le diera la gana? ¿Fue el bloqueo americano? ¿Quién le prohibió al cubano tener comunicación con los cubanos en el extranjero? Porque era como que al irse ellos del país, ya dejaban de ser cubanos. ¿Verdad? También fue el bloqueo. ¿Quién le prohibió al cubano, hasta hace poco, las ventas de sus casas, sus carros, sus motos? ¿Quién se lo prohibió? ¿Fue el bloqueo? ¿Quién fue el que le prohibía a los peloteros cubanos por mucho tiempo dejarse la barba? O incluso tenían que escoger el pelado en una lista ya preestablecida. ¿Quién fue? ¿También fue el bloqueo? ¿Quién era quien le tenía prohibido a los cubanos alojarse o entrar a los hoteles? ¿O tener una línea de teléfono? ¿Quién fue que le prohibió a los campesinos matar sus vacas, ya sea para su consumo familiar o las ventas? Eso también lo ha prohibido el bloqueo. ¿Quién fue quien le prohibió al campesinado vender sus cosechas? Con la única obligación de vendérsela a acopio. ¿Verdad? Ese también fue el bloqueo americano. ¿Quién le prohibía al cubano ser homosexual? Que por esa causa, durante lo que se conoció como el quinquenio gris, que duró más de 5 años, muchísimos artistas, escritores y trabajadores comunes fueron despedidos e imposibilitados de hacer sus labores, solamente por ser homosexuales, sin hablar de los que fueron internados en el campo de concentración La UMAP. ¿Quién le prohibió al cubano por muchísimos años tener una fe religiosa públicamente? Cristianos, testigos de Jehová, católicos, santeros, eran expulsados de sus centros de trabajo o universidades por dicha razón o eran instigados para que dejaran sus creencias. Ese también fue el bloqueo americano. ¿Quién le prohibió al cubano que salía por una misión y que la abandonaba entrar a su país hasta 8 años después? También era el bloqueo americano. ¿Quién le prohíbe al cubano tomar Coca-Cola y tener dólares? Muchos jalaron cárceles por tener $1 en el bolsillo. Y hoy casi toda Cuba está dolarizada. Pero ese también era el bloqueo americano. O hablar con extranjeros, o escuchar a Celia Cruz, Willy Chirino, Contreras, Gloria Estefan, Julio Iglesias, Roberto Carlos, los Beatles. ¿Verdad? Ese también era el bloqueo americano. ¿Quién le prohíbe al cubano ver películas o muñequitos americanos? Ese también fue el bloqueo americano. Nada, yo haciendo un recuento de las prohibiciones, que muchas de esas se dieron cuenta que eran malas y hoy les están pidiendo a todo el mundo: ven y tráeme dólares, ven y vende casa, ven y vende carro. Entonces, todas esas prohibiciones fue el bloqueo y todas esas prohibiciones fueron las que llevaron a la Cuba a la miseria en la que está
hoy sumida. Y todas esas fueron culpa del bloqueo americano. Miren, hagan su tarea y chequense una pila de cosas.